Dr. File. Desde mediados del siglo XVII y principios del siglo XVIII, un grupo de características secretas y rituales extraños brotaba desde el interior de la vena europea. En medio de un mundo que presentía el devenir de las futuras revoluciones que marcarían al planeta entero, la masonería se presentaba como una institución de carácter iniciático y que entre sus múltiples objetivos proponía buscar la verdad por medio de conocimientos filosóficos e indagar sobre la conducta humana. Sin embargo, ¿es solo esto la masonería? ¿Esconderá en su interior algún tipo de poder oculto? En la época medieval, los masones eran conocidos por ser maestros o arquitectos de las catedrales más imponentes de Europa. Eran más bien un gremio de albañiles expertos en el manejo de instrumentos que exigían una gran concentración y precisión, como por ejemplo los compases. Hiram Abif, arquitecto del primer templo de Jerusalén, y los constructores de las pirámides son dos orígenes míticos que acompañan la larga historia de los masones. A pesar de ser prohibidos por regímenes y culturas religiosas, los masones se las han ingeniado para sobrevivir durante cientos de años. En la actualidad, se estima que la masonería tendría un total de 6 millones de integrantes, en su mayoría hombres. De alguna u otra manera, han influido en las grandes decisiones del mundo moderno, por lo que se les vincula con sociedades secretas y oscuras como Skull and Bones y el Club Bilderberg. En nuestro país, el rastro de los masones no es menor. Los grandes próceres de la patria estuvieron vinculados con la masonería y con libros y rituales heredados por el rey Salomón. Estos serían materiales mágicos que esconderían grandes hechizos y formas de invocar poderosos demonios. Esta noche de viernes, Dr. File inicia un fascinante viaje entre los misterios y secretos más importantes de los masones, la institución más enigmática del planeta. Vaya tema que nos trae esta noche, Dr. File. Gusto de reunirnos nuevamente acá en Noche de Viernes a través de la red. Siempre un gusto estar contigo, Eduardo, con los amigos allá al otro lado de la orilla. Y por cierto, tema esotérico, tema misterioso y oculto vinculado a los masones. Durante la historia siempre ha sido muy difícil indagar un poco más allá respecto de lo que hay en la masonería como tal, cuáles son sus principios, su origen, hasta dónde linda el miedo, el misterio, los secretos. ¿Se podría establecer, Dr. File, cuál es el gran secreto de los masones? Maestros del silencio. Desde su aparición en la Edad Media para equilibrar el tremendo poder de la Iglesia Católica y sobre todo después de la Gran Revolución Francesa de 1789, los masones se han vinculado a los tres poderes de los estados occidentales: legislativo, ejecutivo y judicial, y en cuanto tal, muchos secretos han guardados. Para comenzar la noche, podemos nombrar y señalar dos. El primero tiene relación con las inmensas redes del poder económico y político en los cuales ellos participan. Y el segundo secreto es más oculto y esotérico, y tiene que ver con que ellos saben que para dominar la vida también tienen que dominar la muerte. Y eso, a lo largo de la historia, ha justificado guerras horribles en contra de la igualdad, la fraternidad y la libertad entre las naciones. Eduardo, antes de cualquier cosa, permíteme poner algunas cartas en la mesa,
porque vamos a hablar de la masonería, un grupo oculto y silencioso con mucho poder. Y en este sentido uno tiene que decirlo, después de cientos de años, hay muchas clases y tipos y logias de masones. A mí me ha tocado conocer grandes masones, muy interesantes, que están en la frontera del conocimiento y de la sabiduría, pero al mismo tiempo, como suele suceder, hay masones que se han desviado de muchas doctrinas y forman parte precisamente de las conspiraciones del nuevo orden mundial, entre otras cosas. Lo segundo, yo no soy masón, porque me van a decir, el doctor es masón. Yo no pertenezco a ninguna sociedad secreta, ni Illuminati, ni masonería, ni Skull and Bones, ni menos grupo Bilderberg. Yo aprendí de mi padre a ganarme la vida solito, buscando la verdad y tratando de hacer justicia por los más pobres sobre todo. Por eso, Eduardo, estas cartas para partir, correcto, es importante. Rayado de cancha. Rayado de cancha. Y en cuanto a los secretos, que es la primera pregunta, bueno, son maestros del silencio. En realidad, ahora ellos dicen que son una sociedad discreta, no secreta, muchos de ellos, pero en realidad muchos secretos se han guardado porque están vinculados sobre todo a los poderes del Estado. Grandes secretos, por ejemplo, guarda la simbología masónica. Mira, aquí estamos viendo algunas imágenes de la reunión de los 300 años de la masonería allá en Inglaterra. Algunas imágenes al menos que uno lo recuerda. Es decir, se han abierto el último tiempo porque es parte de las energías que están ocurriendo hoy día. La revelación de la verdad es parte de lo que hoy día ocurre. Entonces, muchos se han abierto. Simbología, te hablaba. Y eso es parte de los grandes secretos de los masones. Por ejemplo, cuando uno ve el pavimento con mosaico blanco y negro, ¿qué significa eso? Bueno, significa la igualdad entre las personas, razas, y por ciento sugiere que todos los hombres pueden considerarse como hermanos. Hay también lo que se llama la piedra bruta, que de alguna forma te refleja el masón que llega, el aprendiz que llega, que viene como una verdad, un verdadero diamante en bruto. Bueno, en la masonería se van puliendo esos para transformar esa piedra bruta en una gran piedra brillante de sabiduría y conocimiento. La plomada, bueno, cuántos otros símbolos que son parte de este grupo con muchísimo poder. Las dos columnas dentro de las logias masónicas que te representan también las columnas del templo de Jerusalén, del templo de Salomón. La plomada, que es también la reflexión de los principios, de los propios actos y las palabras que uno utiliza, bueno, que ellos utilizan. Por lo tanto, muchos secretos para partir. Y vamos a ir desentrañando otros tantos, Eduardo. A ver, ya ahí Dr. Fay nos da una luz y la nota también nos habla de esta relación que tiene el proceso de la construcción con los símbolos masones. Entonces quisiera preguntar, primero, para ir aclarando algunas dudas que también la gente plantea, ¿son ateos los masones? Y también, ¿cuáles son los símbolos más importantes dentro de la historia de los masones? Mira, uno puede decir que a lo largo de la historia, en realidad, hay muchos masones que verdaderamente se olvidaron del gran arquitecto, se olvidaron de Dios y solamente vivieron por el poder, porque en realidad la masonería tiene vinculación con el poder porque el conocimiento es poder. Pero la masonería como institución y como organización, si bien es cierto, promueve la libertad del pensamiento, uno no puede decir que son ateos. En este sentido, siempre hay un símbolo que es la letra G. La G, que representa al gran arquitecto. Ellos piensan en el fondo que hay un responsable
de haber creado el orden del universo. Perfecto. Un orden racional. Hay un quién. Hay un quién. Pero ese quién, cada masón le pone la interpretación o el contenido que quiera. En este sentido, no son teístas como la Iglesia Católica, que tienen una definición particular de Dios, sino que más bien son deístas. Este gran arquitecto es como el Dios de la razón, el Dios que estructura las leyes del universo y que un masón puede, al estudiar las leyes del universo racionalmente, puede conocer un poco del pensamiento divino estudiando las leyes. Por lo tanto, en estricto rigor, uno puede decir que son deístas la masonería, pero siempre hay desviados en todas las instituciones y sobre todo a lo largo de tantos siglos. Y lo otro que me habías preguntado, Eduardo... Los símbolos más importantes durante la historia. Quizás los símbolos más importantes son la escuadra, por un lado, que por ahí también la vamos ahí la vamos a ver. Ese otro símbolo, el ojo, que siempre está presente. Ahí está la escuadra, que representa el símbolo o simboliza la disciplina que guía la rectitud de las acciones de los masones. Rectitud de las acciones de los masones. Ojalá que no se olviden y que no se enojen cuando uno acentúa esas cosas, Eduardo, porque también uno tiene que señalar que en nuestro país, bueno, ya lo veremos, masones están en todos los partidos políticos prácticamente, en las instituciones del poder, presidente, hemos tenido como 8 presidentes masones, entonces espero que no se enojen mucho tampoco si uno acentúa estas cosas, porque, bueno, así es la vida. Y el compás es el otro quizás símbolo de los más representativos o importante para los masones, que simboliza la igualdad entre las personas, porque de alguna forma el compás, todos los puntos son equidistantes al centro. Por lo tanto, esos son de alguna forma los principales símbolos masones, pero hay muchos otros. Me gustaría que hiciéramos una antesala histórica para poder establecer el punto de inicio de esta sociedad de la masonería. ¿Cuál es el origen histórico de la masonería y si este origen tiene alguna relación, doctor File, con el secretismo que ha imperado en esta agrupación? La masonería comenzó en la Edad Media. El primer estatuto de los masones es lo que se llama el Estatuto de Bolonia del 1248. De ahí radica el origen histórico de los masones, que fueron en realidad los constructores de las antiguas catedrales. Y de ahí viene gran parte del secretismo. Eduardo, ¿por qué? Porque como surgen de alguna forma de los albañiles que construían las catedrales de aquel tiempo, claro, comenzaron a formarse de alguna forma como un grupo de poder, pero alternativo, o que buscaba el equilibrio de los que tenían el poder en aquel tiempo, que era la Iglesia Católica. Entonces, mientras la Iglesia Católica, piensa tú que en aquel entonces, como los únicos que leían y escribían eran los sacerdotes adquirieron muchísimo poder en la administración del Imperio Carolingio y de los demás imperios. Construyeron catedrales, es decir, formaron una agrupación evidentemente con inmensa influencia social, política, económica, religiosa. En consecuencia, cuando comienzan a surgir los masones, estos albañiles de las catedrales, claro, mantengámonos en secreto, en silencio, porque el poder no lo tenían ellos. Entonces, de ahí que viene en gran medida, y que lo han preguntado por las redes sociales, ¿de dónde viene el secretismo y por qué? Pues claro, para cuidarse de los que tenían el poder. El poder no le gusta sentir que haya cacareo cerca y por lo tanto podría haber actuado en su contra. Por cierto. Entonces, de ahí viene el secretismo de los masones, es decir,
preservar de alguna forma sus conocimientos, porque el poder lo tenía la Iglesia Católica en lo administrativo. ¿Qué decir después cuando surge la Inquisición, que fue una verdadera policía secreta que también comenzó a buscar a los masones? Y bueno, y cuando pasa el tiempo, los masones toman mucho poder, como lo vamos a ver, sobre todo en el siglo de las luces del 1700, pero posteriormente cuando surge el Opus Dei surge como el principal adversario e institución enemiga de los masones. Perfecto. Por lo tanto, guerras de poderes es lo que vamos a comenzar a profundizar. Ahora, entendiendo esto, entendiendo que surge dentro de estos albañiles que estaban construyendo las iglesias, una necesidad de organizarse para enfrentar el poder que tenía la iglesia como tal, no la iglesia que construían ellos, sino que la organización llamada iglesia. Más allá de eso, ¿tiene algún origen mítico la masonería? Eduardo, esto es muy relevante, pero el origen histórico data de ahí, ya de la Edad Media, de la Constitución de Bolonia. Es verdad que después fueron en 1700 la Logia de Inglaterra, después en Francia durante el 1700, también la Logia francesa sobre todo. Pero en realidad muchos le atribuyen o se atribuye un origen mítico, pero es simbólico ese origen. No significa que hayan realmente comenzado donde ellos dicen... Lo que pasa es que los masones, mira, son amantes de las sabidurías antiguas. Mira, yo soy amante de la sabiduría antigua y no soy masón. Los masones, por cierto, tienen que pedir el ingreso a la masonería y evidentemente yo no lo he pedido. Además son invitados, ¿no? Entiendo que tienen que venir. Pero uno tiene que pedir, Eduardo. Uno tiene que pedir, me pueden invitar y un masón lo presenta. ¿Ya? Ahora bien, directamente muchos atribuyen un origen simbólico en todo lo que es el arquitecto del primer templo de Jerusalén, que es el templo de Salomón. Ese arquitecto se llamaba, o al menos el origen mítico de todo esto es Hiram Abif. Él era de alguna forma el arquitecto, o fue el arquitecto de Salomón, que construyó, y aquí estamos viendo el primer templo, la reconstrucción del primer templo. Bueno, este maestro albañil, este arquitecto del templo que guardaba los secretos de la construcción, muchos masones le atribuyen, bueno, a Hiram Abif como el primer arquitecto, el primer masón. Importante señalarlo porque este Hiram Abif, que tenía muchos secretos y sabía mucho, fue asesinado por otros albañiles, por otros, constructores. Conspiraron 15 según las tradiciones, y esto ya es legendario. Sí, el templo de Jerusalén, el primer templo, estamos hablando del año 1000 antes de Cristo. Entonces uno no puede decir que él fue realmente el primer masón, sino que es una inspiración simbólica para quien habla. Por lo tanto, este Hiram Abif fue asesinado por 3, compañeros que lo seguían. Y de ahí viene todo un simbolismo. Por ejemplo, los 2 pilares que hay en las logias. Correcto. Representan las 2 grandes columnas precisamente del templo de Jerusalén. Estamos viendo ¿ya? Los 3, hay mucho simbolismo detrás de la masonería. Los 3 asesinos de Hiram Abif representarían la tiranía, el fanatismo y la ignorancia, que son, enemigos de todo lo que es un masón. Tiranía, fanatismo, ignorancia. Ignorancia, la más peligrosa. Por eso, cuando uno se remonta a esta tradición del origen mítico de los masones, puede escarbar, y sacar sabiduría, que precisamente son las sabidurías de Salomón, de la clavícula de Salomón, que es un libro, muy importante de conocimiento, magia, un grimorio, pero también se dice, desde aquel entonces, la luz del maestro masón
no es más que oscuridad, visible para expresar la oscuridad. En la penumbra del velo de la oscuridad hay una gran sabiduría, Eduardo. Ahí estamos viendo justamente Hiram Aviv. En este sentido, Salomón, me parece, sí. Ahí está. Las columnas que aparecen en el templo de Jerusalén representarían, por un lado, la fortaleza y por otro lado, el establecimiento. Por lo tanto, mira, todo esto que estamos al menos comenzando a conocer dice relación que a partir de la muerte de Hiram Aviv, de alguna forma se extrae todo lo que es precisamente uno de los grandes principios del maestro masón, que tiene relación con que para dominar la vida hay que dominar la muerte. Y eso, mira, se ha interpretado de muchas formas. Por ejemplo, Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, masón. Y uno puede decir, bueno, como masón, para dominar la vida hay que dominar la muerte. Y piensa tú en las guerras que justificó contra Libia, el mismo financiamiento del Estado Islámico, aumentar todo lo que fue la guerra en Afganistán, en Irak. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué interpretación pudo haber tenido este expresidente masón de los Estados Unidos al decir, bueno, al realmente sentirse dueño del control de la vida de otras personas? Entonces, es tan relativo toda esta interpretación de dominar la vida a través de la muerte, o dominar la muerte para dominar la vida, porque también uno recuerda, y todo esto desprendido de el maestro constructor Hiram Aviv. Si uno recuerda todo lo que fue Jesús supuestamente muere en la cruz y después resucita. Por lo tanto, uno podría decir que en este sentido también uno puede interpretar la vida y la pasión de Cristo dentro del contexto masónico. Correcto. Conquistó la vida triunfando sobre la muerte en un ritual muy importante. Pero lo relevante, a lo largo de la historia, muchas interpretaciones de esta gran enseñanza. Yo pensé que por aquí también podría aparecer la figura de Tubal Caín, el hijo de Lamec y Silá, este personaje bíblico, que es una encarnación, una metáfora del avance y del progreso cultural. Pensé que también podría estar involucrado dentro de estos anales del origen masón. Sí, mira, por un lado estaba aquí Hiram Aviv, Templo de Salomón, pero hay otros que le atribuyen precisamente a Tubal Caín el origen de la metalurgia, como también el origen mítico de los primeros, constructores de toda esta sociedad bastante secreta o discreta. Pero también hay unos que le atribuyen a los constructores de las pirámides, que ahí está el origen mítico de los masones. Entonces, a nivel de estas vinculaciones en la historia simbólicas, porque como te señalaba, los masones les encanta la historia antigua y la sabiduría antigua, se da para mucho. Pero para quien habla, mira, la masonería como logia, como organización, como grupo secreto vinculado al poder, comenzó en la Edad Media, 1200, 1300, por ahí un poquito antes, un poquito después. Y todos estos orígenes míticos sirven, para rescatar estas sabidurías antiguas, como por ejemplo el renacimiento y la muerte, basada en la leyenda de Hiram Aviv, el primer arquitecto del Templo de Salomón. Dr. File, ¿cuánto poder real tienen los masones? ¿Controlan, como dicen algunos por ahí, la riqueza del mundo, de este mundo en el que usted y yo vivimos? Mira, Eduardo, uno tiene que también ser claro, y realmente los masones han concentrado muchísimo poder en la historia y, por cierto, han participado del control económico y de la riqueza del mundo. Claro, algunos masones dirán,
profe, yo no tengo un peso, pero bueno, qué sé yo. Pero en realidad muchísimo poder. Ahora bien, importante lo siguiente para poder responder con más claridad esta pregunta. El poder, queridos amigos, sobre todo está en el conocimiento, en los estudios, en la investigación. Por lo tanto, la gente pobre, bueno, en realidad es porque no estudia mucho, y los masones saben que estudiando, progresando en las disciplinas del árbol del conocimiento, se van a hacer poderosos. Eso es lo primero. Pero para graficar el poder mundial que han tenido los masones, quizá lo mejor es recordar algunos eminentes masones, como por ejemplo George Washington. Masón. Y uno, cuando dice George Washington, está hablando del primer presidente de los Estados Unidos, pues. Es decir, una persona que promovió los valores de la Constitución de los Estados Unidos, que bueno, ahora se ha olvidado en gran parte, sobre todo la flexibilidad, bueno, los principios de la Constitución promovida y evidentemente ejercida por George Washington, se han olvidado hoy día, porque hoy día Estados Unidos en gran medida es una verdadera dictadura mundial. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, de otro capítulo. Es otro capítulo. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que él promovió el Estado de Derecho, que él también buscó promover las virtudes de todos lo que significa ser un país republicano y democrático. Evidentemente, aparte de su riqueza personal, que tenía muchísimo poder social, político, económico, en el alma de lo que va a ser Estados Unidos, que es la sexta gran cultura sobre la tierra, hoy día en bastante crisis. Otro superpoderoso masón también es Benjamin Franklin, otro padre de los Estados Unidos, junto con George Washington. Se le dice a Benjamin Franklin el primer americano, representando el espíritu de todo lo que es Estados Unidos, y en este sentido, masón. ¿Y por qué esto es importante? Porque la masonería se fundamenta en el estudio de la razón. La razón, que es un elemento divino que nos vincula con el gran arquitecto. Bueno, aprovechémosla, desarrollémosla. Y Estados Unidos ha llevado al pináculo el conocimiento. Y en ese sentido, la investigación, y gracias a eso, al conocimiento, se han hecho poderosísimos Estados Unidos. Entonces, evidentemente la masonería estaba detrás de todo esto. Redactor del Acta de Independencia de los Estados Unidos en 1776 participó Benjamin Franklin. Y por cierto, bueno, en el contexto de todo esto, uno no puede olvidar otros grandes masones. Por ejemplo, Neil Armstrong. Iba a proponer a Neil Armstrong, considerando que hace poco estábamos hablando de la llegada del hombre a la luna, es conocido. Entonces, uno puede decir, bueno, el primer hombre en la luna fue masón. Entonces, bueno, ahora, para llegar a que... Ahí surge la pregunta, bueno, ¿quién y cómo se eligió a Neil Armstrong para llegar a la luna, el primer hombre? Evidentemente la masonería, el conocimiento de los Estados Unidos ha impregnado las grandes instituciones de ese país desde su comienzo hasta el día de hoy. Y por cierto, otro masón que te lo nombraba recién, Barack Obama. Entonces ahí vienen las interpretaciones. ¿Qué significa dominar la vida dominando la muerte? Es decir, si yo controlo la muerte, controlo la vida, mira, sea lo que sea, porque esto es gran parte de los misterios para transformarse en maestro masón, es eso, ese secreto. Entonces, si uno dice, bueno, Barack Obama, yo me voy a conquistar la vida mandando destruir Libia, Afganistán, sabiendo con lo injusto que han sido esas guerras, uno dice que ahí hay un maestro masón que se olvidó de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad de las naciones. Permítame un segundo, doctor Faber, porque es bien interesante algo que ha dicho y que dice relación con
la discrecionalidad con la cual actúan. Ahí mencionábamos el caso de Neil Armstrong, que dice Dr. File, es la masonería la que termina poniendo a uno de los suyos pisando la luna por vez primera. Pero no es gratuito ni azaroso, considerando que ellos toman como estandarte el conocimiento. No es Neil Armstrong per se por ser masón, además de ser un masón, es un hombre instruido. Entonces, dentro de esta sociedad de hombres instruidos, ellos van privilegiando a los que son de su fila, según lo que voy entendiendo. No es como que te hago un favor y pongo a un inútil haciendo algo solo porque es masón. No, es porque tiene un conocimiento asociado y le permite estar a la altura del desafío. No cualquiera construye, según lo que podrían decir sus propias palabras. Por supuesto que sí, Eduardo. Hagamos una pausa, Dr. File, esta noche de viernes y seguimos analizando la historia de los masones, las implicancias que han tenido en la historia de nuestro país, por ejemplo. Al regreso de la pausa, más junto a Dr. File en Mentiras Verdaderas. Seguimos nosotros conversando esta noche junto a Dr. File en medio de la tanda respecto a la masonería. Interesante tema, apasionante por lo demás. Un saludo grande también a todos los masones, al igual que Dr. File. También tengo la fortuna de conocer a grandes hombres que son parte de este movimiento, por los cuales tengo mucho respeto y profunda admiración. Pero bueno, sigamos hablando de aquella historia luminosa, oscura, que se esconde detrás, en medio de las tinieblas del misterio, de la conspiración, de las mentiras quizás respecto a esta organización. Se ha dicho que los masones habrían conspirado para lograr esto que se conoce como la dominación del nuevo orden mundial. ¿Es cierto eso, Dr. File? La respuesta es sí. Hay masones que se han involucrado directamente en lo que se puede llamar el nuevo orden mundial y esta idea de la conspiración de instaurar una dictadura global sobre la Tierra. Y eso particularmente lo señaló Eduardo
Pat Robertson. ¿Quién es Pat Robertson? Pat Robertson, mira, es un magnate estadounidense que precisamente publicó un libro que se llama El Nuevo Orden Mundial. Es una referencia, no le gusta a la gente de la izquierda este señor, pero este personaje que está acá sostuvo que el nuevo orden mundial, es decir, esta idea de formar una plataforma burocrática para el control de las grandes transnacionales en manos de un grupo de élite y de poder sobre la tierra, bueno, no solamente está integrado por masones, sino que también por Illuminati y, por cierto, por judíos también del nuevo orden mundial. Si esto es así, estas personas les gustaría, o al menos la denuncia que hace él, que es bastante religiosa también, imponer el dominio del anticristo sobre la tierra. Por eso uno dice, bueno, ¿hasta qué punto están los masones simpáticos, estas personas de sabiduría que uno puede admirar y conversar largas horas? Y están estos otros que se han vinculado mucho más al poder del mundo. Y ustedes saben, queridos amigos del silencio, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, a tal grado que uno tiene que también señalar lo que, mira, masones hay en todas partes. Y de ahí se desprende también la presencia de los masones en instituciones fundamentales del poder mundial del nuevo orden, que es, por ejemplo, el Banco Mundial. También todo lo que es la Organización de las Naciones Unidas e incluso la CIA de los Estados Unidos, esa peligrosa policía secreta. Bueno, la presencia masónica está ahí también, Eduardo, de unos y de otros. Ahora bien, se ha vinculado también a los masones con las sociedades secretas, como por ejemplo los Skull and Bones, que es la sociedad secreta de la Universidad de Yale. ¿Hablamos de ello en alguna oportunidad? Por eso mismo, entre los grandes, bueno, representantes de los Skull and Bones, los dos presidentes Bush, el mismo John Kerry, bueno, participantes de ellos. También está lo que se llama ahora el Club Bilderberg. El Club Bilderberg, que ha reunido a las élites más poderosas del mundo, de Estados Unidos y de Europa. No hay ningún chileno ni ningún americano, bueno, de América del Sur, pero bueno, ahí también los masones están presentes, pero como te digo, o sea, mira, la masonería no es una organización jerarquizada que dependen todo de un control central. Hay muchas logias, muchos masones por diferentes partes del mundo, por lo tanto trabajan en ese sentido bastante de forma autónoma. Y aquí hay otro punto sobre esto de la conspiración, porque mira, recuerda a los Illuminati. Los Illuminati, que fueron fundados en 1776, siglo de las luces, por Adams Weishaupt, que era un profesor jesuita de Ingolstadt, jesuita, que nos da para otro capítulo con todo lo que ha pasado el último tiempo. Interesante sería hacer un capítulo sobre la historia de los jesuitas. Por cierto, y vale la pena. Bueno, este profesor jesuita que funda los Illuminati aquel año, bueno, se vieron atacados sobre todo por la Iglesia Católica y tuvieron que desaparecer. Duraron unos cuantos años, unos 10 años. Pero se dice por ahí, en estas sabidurías ocultas, que todos los Illuminati pasaron a infiltrarse dentro de los masones. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Para apoyar todo lo que fue el movimiento de la Revolución Francesa, la Gran Revolución de 1789. Entonces, más Illuminatis habrían infiltrado y se habrían infiltrado hasta el día de hoy dentro de la masonería, pero por eso te digo, da para muchísimo. Lo cierto es que hoy día uno puede señalar con claridad que hay masones vinculados
a todo este movimiento del nuevo orden mundial, porque a lo largo de la historia han concentrado muchísimo poder y en este sentido también son muy, bueno, estos que señalo, muy crueles, Eduardo, y miradores en menos, sobre todo, de todo lo que son nuestro continente de América del Sur y África. No digo todos, pero me corresponde señalar estas cosas que hay que puntualizar. Antes de hablar de eso, porque los masones tuvieron un rol muy importante en la liberación de los pueblos americanos en el periodo de independencia, pero antes de entrar a eso, me gustaría preguntar cómo se distinguen los masones entre ellos, cuáles son los grados, cuál es la estructura que se arma o se establece dentro de la masonería, Dr. File. Por regla general están los aprendices, los compañeros y los maestros. El aprendiz es el que pide el ingreso a la masonería y se dice que son los enamorados del saber. Eso mira, ¿es efectivo? Sí. Todo masón le gusta leer, le gusta instruirse, pero al mismo tiempo muchos ingresan a la masonería para sentirse respaldados dentro de grupos de poder. Entonces, eso hay que señalarlo. Después están precisamente los compañeros. Los compañeros, como se dice simbólicamente, son los buscadores del conocimiento, segundo nivel. Y el tercer nivel es el maestro masón. Y según la tradición que comparten, bueno, el maestro masón es la persona que se puede corregir a sí misma para mejorar como individuo. Esos son al menos los 3 grados que uno reconoce y que se han popularizado. Ahora también es importante señalarlo, como estamos en esta era de la verdad, del conocimiento que están haciendo, que estamos en el año 7, por cierto, hoy día uno puede ver, sobre todo aquí en Chile, que la masonería se ha abierto bastante, pero siempre guardando la prudencia de mantener su sabiduría y conocimiento en el silencio. Pero se han abierto en gran medida a la sociedad, que eso habla bien porque están sintonizados con los tiempos actuales. ¿Cuánto poder tienen realmente los masones en Chile, Dr. File? Los masones en Chile tienen muchísimo poder. Han estado presentes y están presentes en los 3 poderes del Estado: ejecutivo, judicial y también legislativo. Según las cifras, unos 50.000 masones existen en nuestro país, 25 colegios masones y 3 universidades para partir. Pero si uno recorre un poquito la historia de los presidentes, bueno, muchísimos presidentes han sido masones y vale la pena nombrar estas figuras importantes. El mismo José Miguel Carrera, masón. Bernardo O'Higgins, masón también. Pero, ojo con eso, porque O'Higgins, de una vertiente masónica mucho más monarquista, de hecho, por eso justificó y participó y conspiró para la muerte de José Miguel Carrera. Y José Miguel Carrera, gran héroe de la nación, mucho más republicano en ese sentido. Pero uno tiene que recordar también a Ramón Freire, Manuel Blanco Encalada, Aníbal Pinto, Pedro Montt, Arturo Alessandri Palma, Pedro Aguirre Cerda, masón, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez y, por cierto, también Salvador Allende. Entonces, cuando uno se da cuenta que la masonería ha estado presente en muchísimo poder, y de forma muy heterogénea en el espectro político, según los nombres que acabamos de mencionar. Por supuesto que sí. Mira, uno tiene que señalarlo. No voy a entrar en mayores detalles con la política, pero uno sabe que todos los partidos políticos de Chile tienen masones en sus filas. Renovación Nacional, el partido, bueno, el ex Partido por la Democracia, que algo queda por ahí, el Partido Radical Socialdemócrata, la misma UDI, etcétera, el Partido Comunista, todos algún masón tienen por ahí vinculados
al poder. Se dice que en Chile hay alrededor de 50.000 masones en diferentes partes de la sociedad. Se dice también que hay unas 200 logias masónicas. 100 logias masónicas estarían también en la capital. Y como te digo, o sea, lo que comparten en común son los ritos, son ciertas tradiciones, pero no hay un organismo que sea como el que manda a todos los demás. Está la Gran Logia de Chile, que se formó en Valparaíso y que después se trasladó a Santiago, pero en realidad no es un grupo jerarquizado o que tengan que rendirle obediencia a un solo maestro masón. José Toribio Merino, también masón, vale la pena señalarlo, que en paz descansa obviamente, pero hay muchos otros que la Policía de Investigaciones, directores de la Policía de Investigaciones, bueno, eminentes masones. Carabineros de Chile, también con masones dentro de sus filas. Por lo tanto, incluso ex candidatos presidenciales vinculados indirectamente a la masonería. Así que cuando uno comienza a revisar todo esto, mucho poder. Y sobre todo, por cierto, la Corte Suprema de Justicia, algunos dicen que prácticamente es un enclave masónico. Y no hay que olvidar todo lo que es la Universidad de Chile, porque, mira, en gran medida, a partir de todo esto, uno puede decir que también, y afortunadamente, en el ámbito positivo de todo lo que es la masonería, han sido un reservorio moral de nuestro país. Eso es muy relevante. Y eso es relevante porque, claro, por el otro lado tú tienes el Opus Dei, la Universidad Católica, y las barbaridades que hoy día estamos conociendo con los curitas como Poblete, que era jesuita, por cierto. Entonces, te das cuenta de que si esa es la moral, por suerte, han sido un equilibrio. Y de alguna forma se ha representado ese equilibrio, por un lado, en la Universidad de Chile, cultivadora de la razón, sobre todo, de la investigación científica. Bueno, y por el otro lado está la Católica, vinculada a la revelación, al Opus Dei y a otras tantas cosas que hoy día se está desmoronando por todas partes la Iglesia Católica. Eso es otro tema, pero reservorio moral, afortunadamente, para constituir un país en un relativo equilibrio. Una historia de luces y sombras la que estamos conociendo respecto a la masonería. Pero quiero volver a ese aspecto más oculto, quizás menos terrenal, que tiene que ver con estas suertes de poderes, de manifestaciones que van más allá de lo lógico y lo racional. ¿Qué es la clavícula, la clavícula de Salomón? Que algo mencionaba previamente el Dr. Fine. ¿Qué es la clavícula de Salomón y por qué es tan importante para los masones? Vaya pregunta. Porque nos metemos, Eduardo, ahora en lo esotérico de la masonería, o en parte de lo esotérico, que no vamos a revelar todo porque no tenemos tiempo. Pero la clavícula de Salomón, o el llamado Lemeguetón clavícula Salomonis, que es la llave menor de Salomón, es un grimorio. Un grimorio es un libro de magia oculta que se redactó ahí por la Edad Media, siglo XIII, siglo XIV, habría aparecido este, libro de magia que se le atribuye su redacción y sus conocimientos al mismo rey Salomón allá en el 1000 a.C. Según la tradición, Eduardo, este libro, la clavícula de Salomón, lo habría utilizado el rey para invocar al menos a 72 genios y demonios que lo ayudaron a gobernar la tierra y a ejercer el poder. En este sentido, queridos amigos, la lectura de esta semana fue este libro, que se llama
El Código Secreto de Waldo Parra, que es un doctor en Derecho y que escribió esta entretenida novela, por cierto, así que hay que destacarlo, pero que extrae también y uno puede descubrir ciertos secretos. En este sentido, lo entrevistamos y puede él contar un poco la vinculación y la importancia de la clavícula de Salomón dentro de la masonería. Vamos a escucharlo. Salomón, el rey Salomón, habría recibido un gran conocimiento y que, de hecho, efectivo, la historia lo recuerda como un rey sabio y magnánimo. Yo lo que planteo es que ese conocimiento él quiso efectivamente mantenerlo para de alguna manera que la humanidad pudiese acceder a él en un futuro. Esto se habría insertado en un libro que efectivamente es un libro de magia, que se llama el Legemetón Clavícula Salomón, que es un libro de rituales y hechicerías, porque este libro es un libro muy especial, más allá de los conocimientos, que es un libro en fondo para invocar demonios y muchos demonios. Entonces ocupo ese libro como el libro en el cual Salomón habría colocado todo este conocimiento. Este libro, doctor Fa, que usted tiene ahí, es muy interesante para adentrarse en esto y particularmente en esta faceta más metafísica, más mágica, si uno quisiera, de la masonería. Efectivamente, la clavícula de Salomón o el Legemetón Clavícula Salomonis, mira, es un libro de demonología. Pero aquí uno tiene que hacer, ya que vamos a ir profundizando en este aspecto oculto de la masonería, que cuando uno habla de demonología, daimon significa genio en griego. Claro, no, por lo tanto, demonio como uno podría pensar. Efectivamente, no necesariamente demonios, sino que genios. Y también tiene vinculación con todo lo que es el destino de las personas. Por lo tanto, tiene ciertas connotaciones, ya que este libro, mira, que por cierto me lo leí entero también, pues si uno es amante de las densidades de los libros, y así como me leí la Biblia de las brujas, bueno, la clavícula de Salomón está ahí. Está dividido en 5 partes este libro. Según la tradición, fue dictado por el ángel Miguel a Salomón para que él pudiera invocar genios, demonios, pero no solamente eso, que lo ayudaran a gobernar y sobre todo las claves para abrir los sellos e invocar a estos demonios que están presentes en el libro. Por eso, y por cierto también, Salomón se lo habría dedicado, lo habría escrito, dedicado a su hijo que se llamaba Roboán, pero este hijo, un poco irrespetuoso, parece que Salomón dijo, no se lo voy a dejar a él, porque este quizá deja la escoba gobernando, y lo guardó, y de ahí comienza una tradición de muchísimos siglos de cómo se fue descubriendo el libro. Lo habrían descubierto los primeros caballeros templarios que estuvieron en el templo de Jerusalén, en la primera cruzada, y de ahí se lo habrían trasladado a Europa. Lo cierto que habría incluso pasado por manos de eminentes personajes, incluso como José Miguel Carrera, según lo que pone Waldo Parra en este libro. Y bueno, pero decir lo siguiente. El libro está dividido en 5 partes y en la primera hay una invocación, o al menos está las claves para invocar espíritus. En la segunda tú puedes invocar demonios. En la tercera, la invocación de ángeles, que por cierto siempre está marcado por el número 72 y por los 36 talismanes que permiten abrir con un conjuro la presencia de estos seres que están ahí, pero que uno los puede invocar desde el mundo espiritual. Por cierto, la parte 4, invocación de arcángeles. Y en la parte 5 están los 72 nombres de Dios.
Interesante esta parte de la conversación de la noche, este grimorio que hemos conocido, la clavícula de Salomón, y mencionaba ahí, doctor Fael, algo, ¿existe alguna relación? Ya mencionabas a José Miguel Carrera, pero entre Javiera Carrera y este libro, La clavícula de Salomón. Según la tradición y particularmente según lo que cuenta Waldo Parra, aparentemente sí. Escuchemos a él mismo, al autor de este libro, qué nos dice sobre esta relación. Bueno, y Javiera Carrera, y sobre todo ella está muy asociada, digamos, también al misterio. Ella era una joven impetuosa, una joven también con mucha personalidad, enérgica. Ella luchaba por lo que quería, pero efectivamente ella quería mucho a su hermano, y la muerte de ellos le significó un gran dolor, digamos. Entonces yo lo que planteo en el Código Secreto es que ella trata de utilizar el libro, invocar a estos demonios para poder recuperar a su hermano, cosa que es imposible, pero lo intenta, digamos. Invocando a los hermanos para... Mira, según lo que él plantea, Javiera Carrera, piensa tú que fue la que bordó la primera bandera de Chile, ¿ya? Una gran patriota, hermana de los hermanos Carrera. Según el libro, bueno, es parte de un poquito de la ficción, que dice que habría invocado al demonio 33 Agaup para poder resucitar a José Miguel Carrera. Y este demonio le habría dicho que no está dentro de los poderes esa capacidad de resurrección. Ahora bien, me preguntan por las redes sociales, Eduardo, doctor, ¿es muy peligroso leer el libro? Y uno tiene que señalarlo, la lectura es personal, primero que nada, pero uno lo puede leer y no pasa nada. Bueno. ¿Por qué? Y aquí están las claves de todo esto, que son conocimientos guardados evidentemente también por los masones, no son los únicos. Pero según la tradición, solo la cábala sagrada puede abrir los sellos de estos daimon, genios, ángeles y demonios también. Y la cábala sagrada es una disciplina oculta judía que busca analizar e investigar los significados más profundos de la Torá, que es el Pentateuco, que es el Antiguo Testamento. Por lo tanto, solamente quien tiene conocimiento de la cábala sagrada podría abrir e invocar a estos genios. Ahora bien, si uno tiene el conocimiento, queridos amigos, de la cábala, y tiene el libro, que el libro, bueno, ahora está en todas partes prácticamente, uno podría invocarlos, pero hay que recordar que usted puede pedir cualquier cosa, desde tener el poder del mundo hasta tener unas buenas vacaciones o pedirle a algún demonio que le prepare una buena comida. Todo eso puede pedir, pero siempre hay algo que dar a cambio. Y muchas veces estos genios, según la tradición y según el mismo libro, piden la vida de algún familiar o incluso llegan a pedir el alma personal. Entiendo que con Waldo Parra también tuve la oportunidad de hablar de la vinculación ahora de José Miguel Carrera con el famoso libro de La clavícula de Salomón. ¿Escuchémoslo? Escuchemos. Vamos. Bueno, José Miguel era un tipo muy, digamos, avesado, digamos, era una persona que trataba de llevar a cabo lo que se había propuesto. Él fue iniciado en la masonería. De hecho, en la Gran Logia de Chile está, digamos, una réplica, digamos, del acta de iniciación de José Miguel Carrera en 1816, si no recuerdo, en la logia de Nueva York. Carrera fue hace 200 años atrás, ni más ni menos, a la oficina del presidente de los Estados Unidos, tomó este libro, lo hojeó y dijo que hay algo importante que
¿Qué tenemos que hacer? Digamos. Entonces, claro, en el relato del Código Secreto, José Miguel finalmente le envía este libro a Javiera Carrera. Interesante libro, recomendable lectura, una novela que uno no lo tiene que olvidar acá, que aquí se la mostramos a este autor. Es una trilogía. Con este termina este libro, pero bueno, me imagino que el escritor seguirá. Masones y Libertadores también. Efectivamente. Y en este sentido, Eduardo, y ya que nos metemos en algunas profundidades, decirle a los amigos allá en casa que quieren saber un poco de esto oculto, hay una clave del reino de los espíritus que tiene que ver, sobre todo por aquellos que quieran leer el libro y extraer la sabiduría a riesgo personal. No olvidar, 3 mandan 3 a través de 3 medios. 3 mandan 3 a través de 3 medios, Eduardo. Por lo tanto, muy importante estas claves de la sabiduría para leer el Grimorio de la Clavícula de Salomón y penetrar en las profundidades también del destino de la humanidad. Porque gran parte del destino de la humanidad podría tener relación con la sabiduría y bueno, con la utilización por parte de algunos masones en el poder mundial de la invocación de estos poderes del mundo de los espíritus. También decir, los números clave guardan grandes secretos, Eduardo, para desentrañar todo esto. Y al mismo tiempo, los masones saben ciertas cosas derivadas de este libro que me permito señalar. A ver. Hay 5 naciones humanas malditas. Y esas naciones humanas malditas son no países, sino que son los humanos agresores, los humanos violentos, los humanos cobardes, los humanos voluptuosos o sexuales y los humanos anarquistas. Esas 5 naciones que impregnan a todos los países de la tierra y que están mezclados por todos, se les puede vencer, Eduardo, y el Grimorio te dice cómo. Yo solamente quiero señalar que a los agresores se les puede vencer con el fuego del Señor y la ley del equilibrio de la justicia. A los violentos con la gentileza. A los cobardes con la espada de Miguel que custodia el Edén, que significa la generación con trabajo y dolor. Trabajo y dolor para aquellos cobardes, Eduardo. Para los sexuales voluptuosos, bueno, se les vence enseñándoles a parir con el dolor de la madre. Y a los anarquistas, con el poder del Padre, Eduardo, se les puede vencer. ¿Por qué? Porque también se busca el equilibrio dentro de este mundo donde estamos. ¿Existe algún conocimiento oculto dentro de la masonería, Rafael? Por supuesto que sí, Eduardo. Pero escuchemos qué dice el autor de este libro, Waldo Parra. A ver. Yo lo que planteo en mi novela y en la última en particular es que existe un poder, digamos, un conocimiento oculto y muchas veces ese conocimiento, y yo creo que es una lógica de la masonería, no es fácil de transmitir. En el fondo lo que yo planteo, y lo planteo en mi novela del Código Secreto, es que el gran conocimiento que estaría detrás sería aquel que podría o permitiría manipular la voluntad humana, acceder a manipular la voluntad humana, lo cual sería muy grave, porque si lográramos manipular la voluntad humana, yo creo que ahí ya sería el fin de la humanidad, digamos. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna.
a la fuerza, no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente a partir de la sabiduría del sujeto íntimo podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Ya estamos de regreso hablando de los masones esta noche, los secretos, las luces, las sombras, todas las historias que quizás están inmersos en medio de esta noche de ignorancia histórica que tratamos de vislumbrar junto a Dr. File, la luz en medio de las tinieblas. Fíjate tú, antes que me haga cualquier pregunta, Eduardo, Waldo Parra señaló algo muy relevante. Del libro Código Secreto. Por supuesto, porque según él, bueno, muchos masones buscarían el control de las voluntades. Y eso es muy delicado, Eduardo, pero cuando uno ve la sociedad, ¿hay control de voluntades? Por supuesto que sí, Eduardo. ¿Están metidos los masones detrás en las cúpulas? No me extrañaría, porque están vinculados al poder del mundo también, Eduardo. En un mundo que se está llenando de fake news y de mensajes antojadizos dirigidos directamente a su conciencia, hay un control absolutamente de la voluntad. Le podría significar el término de la humanidad como tal. Pero quisiera preguntar, Dr. File, por los principales enemigos. ¿Quiénes son los principales enemigos de los masones? Los principales enemigos de los masones históricamente ha sido la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y su brazo denominado el Opus Dei. Ahora bien, permíteme responder con algo más del grimorio de la clavícula de Salomón, porque si todo esto es así, Salomón, rey de Israel, obtuvo esta sabiduría, como te lo señalé, gracias al ángel Miguel. Y por cierto, lo que obtuvo habría sido la sabiduría de Elohim. Elohim son los dioses, Eduardo, vinculado también en un sincretismo a un dios, pero Elohim o el Adonai son los dioses del universo, los dioses del cosmos. ¿Y por qué es relevante esto? Porque claro, los enemigos, la Iglesia, el Opus Dei. Mira, Clemente XII, Pío XI, el Papa Benedicto XVI, grandes opositores históricos contra la masonería. Pero la sabiduría masona te dice lo siguiente a partir de este grimorio y libro de magia. En el mundo existen dioses falsos, Eduardo, y las religiones, te lo dice Salomón, si esto es así, son idolatrías en el tiempo, supersticiosas y sacrificadoras. Es decir, momento, la religión en la tierra, idolatría, idolátrica, Eduardo.
que te aleja del conocimiento y de la sabiduría divina y te reduce a las masas de gente a un control prácticamente ciego de su propia vida. Se ha generado muchísima ignorancia a partir de esto, Eduardo, porque el mismo Grimorio dice que el panteón de los fantasmas es el cielo de los ignorantes. Los ignorantes se vinculan a los fantasmas y en este sentido los fantasmas son los acompañantes de la borrachera, del vértigo y de las alucinaciones que te impiden conocer por la razón precisamente la sabiduría que te permite comunicarte con los seres superiores. Entonces estás solamente en un ámbito idolátrico, en un dogmatismo irracional, intolerante. No solamente en este sentido la respuesta sería la Iglesia Católica, sino que el resto de iglesias y religiones de la tierra que en realidad te alejarían de los seres superiores y del conocimiento divino del universo. Sobre el final que no solamente la Iglesia Católica, sino que hay otras religiones que también están en contra de la masonería. El islamismo también, pero bueno, uno mencionó a la Iglesia como un brazo en contra de la masonería, sí es cierto, pero uno no puede olvidar sobre todo lo que eran las monarquías absolutas de ese siglo previo a la gran revolución de 1789, monarquías absolutas y divinas en contra. En este sentido, el zar Alejandro I, Felipe V, Fernando VI, Carlos III, por nombrarte alguno de los grandes reyes de aquellos tiempos y más, bueno, en contra de todos estos buscadores de la razón, de los que buscaban la igualdad, la libertad, la fraternidad, utilizando, bueno, el conocimiento que te da esto que es la razón, que sería y que es para muchos, bueno, un ingrediente divino que tenemos nosotros. Por eso, claro, piensa tú que fueron gran parte de la masonería, estuvo detrás de la confección de la enciclopedia, sobre todo del siglo del 1700, Voltaire, Diderot de Alembert y cuantos otros, bueno, masones detrás también. ¿Por qué? Porque la enciclopedia es el conocimiento universal de la A a la Z, pero desde el mundo de la razón y en este sentido apoyado por las luces de los masones, que es la contraparte de la Biblia, que es el conocimiento universal revelado bajo los patrones de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, imagínate, claro, gran parte de este siglo de las luces apoyado por la razón y masones, bueno, estuvo detrás de la enciclopedia. Y hoy día, ¿qué tiene uno? Un conocimiento enciclopédico. Pregúntale a la enciclopedia y ahí va a estar todo. Yo tengo mis enciclopedias y también me leo la Biblia, por cierto, porque me piden que haga las cosas que tengo que hacer y contar las predicciones y analizar el Apocalipsis y otras cosas. Por lo tanto, Eduardo, claves antes de terminar. Para el mundo entero y para esto que es la clavícula de Salomón, conocimiento profundo. Las letras son de los números de las ideas de las fuerzas y las fuerzas de los dioses o de Elohim. Claves porque el mundo estaría a punto de destruirse, porque si esto es así,
Hay personajes vinculados a las sociedades secretas que han utilizado las clavículas de Salomón por el poder del mundo y que lo estarían a punto de destruir el mundo. Si uno toma las clavículas de Salomón, podría de alguna forma equiparar todas estas fuerzas negativas y bueno, la crisis en la cual se está a nivel institucional. Se habla que esto es las llaves entre el bien y el mal y que muchos masones, por cierto, han utilizado este libro no por el bien, sino por el mal, Eduardo. Porque te enseña a fabricar no solamente rituales, sino que también se invocan todo tipo de espíritus y si no se tiene el control, te pueden hipotecar no solamente la vida personal, sino también la convivencia en la humanidad. Lo último que quiero preguntar, doctor Feil, en beneficio del tiempo. Todo parece indicar que la masonería seguirá existiendo a futuro. ¿Es tan así? Sí, pero ya no es la misma masonería. La masonería se ha abierto y también los conocimientos se han abierto. Por lo tanto, también los masones están en una gran reformulación y al menos el contexto de hoy día no es ocultar las cosas porque estamos en una era de luz. Estamos en los primeros 7 años de un nuevo mundo de mayor verdad. Y decir lo siguiente, muchos de los conocimientos masones y de la sabiduría masona lo necesita el pueblo, los más pobres, los más necesitados. Así que es tiempo de compartir más que guardárselo. El tiempo del oculto y del silencio, de los maestros del silencio, más bien fue en el pasado y hoy día se necesita que la sabiduría llegue a toda la ciudadanía, a todo el pueblo que es el cielo. Por eso nosotros acá nos interesa abordar estos temas y queremos también ser un espacio para que estos conocimientos se conozcan y usted finalmente al otro lado de la orilla, como dice el doctor Feil, tome sus propias conclusiones. Siempre usted será el que está invitado a cerrar el círculo. No se quede con la ignorancia. Bueno, doctor Feil, interesante noche nuevamente y como decimos cada vez que cerramos estas citas junto a doctor Feil, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca, porque yo soy el que fue y el que será. Dr. Feil. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.